que esta es más referida a los organismos vivos, a la parte biótica, ¿no? Por eso está dividido en dos, pero es el mismo tema en realidad. Bien, entonces, el individuo, el organismo, ¿no? Que es lo que vamos a ver más enfocado en esta otra guía. Son entidades. El individuo es uno de los niveles de organización biológica, que es sería la última para después arrancar con población, que es ya un nivel de organización ecológica. Entonces, individuo es una entidad, un individuo indivisible, ¿no? Está delimitado por el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, una unidad viva. Entonces hay un montón de procesos de transformación, equilibrios químicos, equilibrios dinámicos dentro de ese ser vivo. Bueno, que por ejemplo en el ser humano se llama homeostasis, para tratar de equilibrar, porque todos los seres vivos somos sistemas abiertos, ¿no? Donde se intercambiamos materia y energía. Entonces, hay siempre una manera de mantener ese equilibrio entre el medio ambiente y el medio interno. Bueno, propiedades emergentes, propiedades importantes de los individuos, y bueno, el tamaño, ¿sí? Del individuo, que no todos los individuos tenemos el mismo tamaño, métodos de crecimiento, por ejemplo, requerimientos nutricionales, comportamiento, genotipo. El genotipo es el conjunto de todos los genes de esa especie, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que...? No es que vamos a ponernos a ver el genotipo, ni nada, ni requerimientos nutricionales, ni nada, pero vamos a ver cómo en los otros niveles de organización de población, comunidad, todo eso, influye estas propiedades emergentes. Por eso está colocado acá, ¿sí? Pero no es que vamos a estar viendo genética, ni mucho menos, sino que es para entender cómo esas 4 propiedades importantes influyen en otras especies, y ahí vamos a tener distintos tipos de comunidades, ecosistemas. Bien, especie entonces, primero hay que definir lo que es especie, ¿no? Son individuos, la palabra especie que hace referencia a clase, significa clase en latín, es como una clase de individuos, ¿no? Hay variación dentro de individuos de la misma especie, o sea, yo, vos, con tu mamá, tus hermanos, qué sé yo, amigos, primos, qué sé yo, vecinos, no somos iguales, o sea, tenemos una variación, que gracias a esa variación hay evolución, y la especie en la especie, y esa especie no se extingue, ¿no? Gracias a esa variación, porque imagínate, seríamos todos iguales, todos seríamos, ponele ahora con el coronavirus, seríamos todos mortales para el coronavirus, por así decirlo, y, y nos mataría a todos. Entonces, gracias a que hay variaciones de edad y variaciones de individuos distintos, con distintas enfermedades, distintas cosas, distintos genes, distinta genética, un virus, una bacteria o algo que ocurre en el medio ambiente no nos mata, seguimos evolucionando, ¿sí? Eso tal vez desencadene alguna evolución. Entonces, bueno, esa variación, aparte de tener variación entre especies, que somos distintos, qué sé yo, a los perros, los monos o las hormigas, también dentro de la misma especie hay variaciones. Pero los individuos de la misma especie somos semejantes, por eso no hay que decir iguales, sino semejantes. Y hay una ascendencia común, que es un ascendente común, un individuo que dio lugar a esta especie nueva. Es toda una parte de evolución bastante profunda,
Pero bueno, como para que empecemos a definir un poquito la especie. La especie es un pequeño grupo distinguible de organismos que comparten patrones de ascendencia, bueno, un ascendente común y también descendencia. O sea que también eso es importante porque también la especie, para ser individuos de la misma especie, también se define, vamos a ver después en la formulita de especie, que tenemos nos relacionamos entre sí y tenemos descendencia fértil. Entonces también la descendencia tiene un patrón. Y un tercer criterio es que es una comunidad reproductora. Bueno, se asocia a lo que estamos diciendo, ¿no? Hay una reproducción sexual entre animales de la misma especie, o entre animales, qué sé yo, plantas de la misma especie, bacterias de la misma especie. Bueno, en este caso animales, solamente tenemos reproducción sexual, pero también hay plantas que son asexuales, pero hay una reproducción, ¿sí?, que excluye, que saca a individuos de otra especie. O sea, no podemos tener descendencia fértil, a su vez que tenga descendencia siempre, si no es el mismo individuo de la misma especie. Entonces, concepto morfológico de la especie es que cada especie es distinguible de sus afines por la morfología. O sea, este concepto hace referencia a que un individuo de la misma especie tiene que ser parecido o distinguible en la morfología. Y listo, pero este concepto es como muy limitado. ¿Por qué? Porque hay bacterias que son muy parecidas entre sí. Hay animales que son muy parecidos entre sí. Entonces, y plantas, ni hablar. Entonces, bueno, hay que tener este concepto biológico para entender bien y distinguir bien una especie de otra, no solamente por su morfología. Entonces, el concepto biológico es un grupo o población natural de individuos que pueden cruzarse entre sí. Y no solamente eso, o sea, de manera real, potencial, ¿sí?, realmente o potencialmente significa, bueno, está definida, pero sería real que realmente está sucediendo, o potencial que puede ser, qué sé yo, un individuo de qué sé yo, en Italia, si una bacteria, no una bacteria, pongámosle qué sé yo, una planta de Italia con una que está acá, si la juntamos puede tener descendencia. Tal vez no lo haga nunca porque están en distintos lugares, pero es potencialmente reproductora, se puede cruzar. Y que están aisladas reproductivamente de otros grupos. ¿Qué significa eso? Que sí o sí nosotros estamos aislados, no que estamos aislados en el espacio, que estamos separados, sino que estamos aislados reproductivamente. Yo no puedo, digamos, cruzar o tener descendencia con qué sé yo, con algo parecido, qué sé yo, los primates, o más parecido al ser humano, ¿no? Un chimpancé. No podemos tener descendencia, porque estamos aislados reproductivamente. Eso hay que tenerlo bien, bien claro. Ojo, el aislamiento reproductivo puede ser de dos tipos. Puede ser, a ver, lo voy a poner acá. El aislamiento reproductivo puede ser de dos tipos, en verdad. No está definido ahí, pero está bueno que lo sepas, también por si en la pregunta lo querés aplicar o explicar, si te preguntan, por ejemplo, un concepto biológico. Hay uno que es presigótico, puse cualquier cosa, y el otro que es post-cigótico, ¿no? Cigótico. Cigoto es el huevo cigoto, que surge después de la fecundación del óvulo y el espermatozoide, ¿sí?, surge el huevo o cigoto. Bueno, presigótico es que si hay apareamiento,
¿sí? Apareamiento, entre dos individuos de distinta especie, pongámosle que uno es marrón, no hablamos en detalle, sino solamente una especie marrón y otra roja, como para que no estemos dando ejemplos. Si hay apareamiento entre los dos, no produce ninguna descendencia. No hay descendencia. ¿Sí? O que haya apareamiento, no hay descendencia. No se une nunca, no pasa esto nunca. La unión del óvulo con el espermatozoide. Ahora, posigótico es que hay una especie roja y otra marrón y tiene descendencia. ¿Sí? Tiene descendencia. Una especie distinta. Puede ser. El caballo y la yegua y el burro, tiene la mula. ¿Sí? La mula. O sea, puede haber descendencia, pero esa no puede tener descendencia. O sea, no puedo ni mezclarla con una, no se puede aparear con una, puede aparearse, puede, pero hay un aislamiento presigótico. No se puede dejar descendencia ni con una roja, ni con una de marrón. O sea, la mula no puede tener hijos con la yegua ni el burro, ni tampoco con otra mula. No puede. No hay descendencia. Eso es lo que dice que estamos aislados reproductivamente. Podemos tener, qué sé yo, el león y el tigre en condiciones de laboratorio, han tenido descendencia, pero esa descendencia es híbrida, se le dice, no puede. Lo mismo pasa con las plantas, que a veces se crean frutos, por ejemplo, tomate, pero son plantas híbridas, vos no pueden dejar descendencia. Vos por ahí juntás la semillita, las plantas no te va a dar una plantita, pero con tomates que no eran los que esperabas, o directamente no da tomate. ¿Por qué? Porque no da descendencia. Entonces está el porqué, ¿no? De varios cultivos que al hacer el híbrido te forma un buen fruto, pero después al plantar ese híbrido o cruzarlo no te da. Bueno, entonces, volviendo a esto, te pueden tomar el concepto morfológico y el concepto biológico. Nos explicás tal cual están acá en el cuadrito. ¿Sí? Y si te piden explayarte, bueno, ya sabes más o menos cómo explicarlo. Bueno, entonces, ¿qué son las poblaciones? Las poblaciones son conjuntos de organismos de la misma especie. ¿Sí? Entonces, todos de la misma especie, ya sabes definir a la especie, y se cruzan entre sí, porque son de la misma especie, intercambio genético hay, o génico, es lo mismo, y no hay que olvidarse de esto, de la definición de la población. Conviven en el espacio y en el tiempo, porque si no, no es concepto de población. Tienen que convivir en el mismo espacio. Es distinto lo de especie. Vos podés tener una especie, acá en Argentina, una especie de un animalito, acá en la Argentina, y de la misma especie hay uno de la China. Que si vos lo juntás, da descendencia fértil y todo lo que quieras. Pero no es de la misma población. ¿Sí? Población tiene que ser en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Lo mismo que sería, qué sé yo, del 1900, el mismo animalito que ahora. Ya no lo podés, o de 1800. Bueno, sigue vivo el animalito 1900, pero bueno, medio raro, puede pasar. Pero pongámosle uno de 1800, o mismo una persona, 1800, no es de la misma población que la que ahora, pues ya se murió, ya no hay descendencia por más que quieras. Y hay que ser que conviven en el mismo espacio y en el tiempo. Podés definir el tiempo igual, pero generalmente es cuando ya no está más el otro individuo en ese tiempo,
Entonces vos no puedes decir que en distintos tiempos tenés la misma población. En 1800 y en 2000 es la misma población. No, cambió la población. Tal vez, si nos podamos, si yo me subiría a una máquina del tiempo y me voy al 1800, me voy a poder reproducir con esa gente del 1800, porque es de mi misma especie. No es que me estoy yendo a antes, a, a 200.000 años antes y me voy con los animales que había hacía 200.000 años. Bueno, obviamente que no me voy a poder reproducir, pero ahora, 1800 sí, pero no es la misma población. Por eso hay que definir bien valga la redundancia, las definiciones. Bueno, entonces ahí tenemos la definición de población. Conocimiento de la dinámica de las poblaciones y un tema que se llama dinámica de las poblaciones. Es una rama de la biología que es más genética, que estudia las interacciones, muchas interacciones entre grupos de individuos, de organismos. Bueno, es una parte de las poblaciones, porque va a conocer cómo las interacciones afectan también a otras poblaciones. Eso no lo estudiamos, pero bueno, hay que saber que existe. Y la rama de la ecología que estudia los atributos de las poblaciones se llama ecología de las poblaciones. Así se llama, ¿no? Bueno, y entre las propiedades emergentes, las propiedades importantes de las poblaciones, ¿cuáles son? Y patrones de crecimiento, patrones de mortalidad, estructura etaria, la densidad, la dispersión de una población, la ocupación en el espacio, bueno, etcétera. Esas son las más importantes. Por ejemplo, patrones de crecimiento es como ¿qué es lo que puedo observar en el patrón de crecimiento? Cómo va creciendo una población, que puede ser positiva, que eso se llama tasa, ¿sí?, de crecimiento, que puede ser positiva, porque quiere decir que vos te va creciendo, no es la misma que empezaste. Por ejemplo, si vos tenías 20 conejos en un corral, y después con esos mismos, ¿sí?, tenés después 30, ¿sí?, al cabo de un tiempo tuviste una tasa de crecimiento positiva. Pero puede ser que empezaste con 20 y terminaste con 10. O sea, tuviste una tasa de crecimiento negativa. Y ponele que en un cierto tiempo de 20 tuviste 20. Seguiste teniendo 20. Bueno, esa no tuviste un crecimiento. O sea, es cero. Es nulo. ¿No? Bien. Más o menos la tasa de población humana de crecimiento de Estados Unidos es 9,4, o sea, la humanidad va teniendo un crecimiento, una tasa de crecimiento positiva, bueno, el del mundo es 17%. Y también podés calcularlo, depende de lo que a vos te convenga, ¿no? Si vos, por ejemplo, en tu corral no compraste conejitos y los metiste, los tenés siempre los mismos, no, es en ausencia de inmigraciones y migraciones. Y no se te escaparon ninguno, no vendiste ninguno, es ausencia de inmigraciones y migraciones. Pero si vos compraste conejitos y los pusiste, a esa tasa de crecimiento tenés que sumárselos, y si vos vendiste, tenés una emigración, los tenés que restar, porque la tasa de crecimiento también depende de ello. Lo mismo que obviamente los muertos. Por eso estamos hablando de una tasa de crecimiento. ¿Ves que acá puede ser positivo o negativa o cero, ¿no? Esta es una curva que se llama modelo logístico en ecología, ¿qué graficas? Y graficas el tiempo en asipsa, número y cantidad, o sea, número y cantidad con respecto al tiempo de individuos, ¿no? Entonces, vos empezaste con poquitos individuos, pero al cabo de un tiempo, pues te poner más individuos y se empiezan a reproducir, obviamente de una población con descendencia fértil, ¿no? Estamos hablando de todo esto. Bueno, entonces empezás con pocos individuos y ¿qué va a pasar? Va a tener una curva de crecimiento logístico, o sea, una curva exponencial que se le dice en matemática, que es de este tipo. ¿Por qué van a empezar a crecer en número?
porque va a depender todo de los recursos disponibles. ¿Qué son recursos? No es solamente comida, sino que los recursos van a ser, por ejemplo, luz, dependiendo, ¿no? De qué individuo, si le afecta la luz, si no, la luz, el agua, el suelo, el abrigo, ¿viste? Todo lo que vimos la clase pasada, el soporte, territorio, espacio vital, bueno, todos esos son recursos disponibles, ¿no? Entonces, si es muy alto el recurso disponible que tiene, ¿no? O tiene medios recursos, etcétera, la curva del número de individuos va a llegar a equilibrarse con esos recursos. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés una infestación, no sé, de cucarachas o de ratas, si vos eliminas a todos estos individuos y los recursos los dejás altos para esas ratas, pero matás los individuos, ¿qué está pasando? Vuelve a crecer, que es lo que pasa en la mayoría de los lugares, las cocinas, lugares donde tenés todo el medio apto para roedores y para insectos como cucarachas, te va a volver a crecer, y así vas a estar todo el tiempo fumigando, etc. Es muy normal, ¿por qué? Porque en las cocinas, todo eso, le das, está justamente los nutrientes necesarios y recursos para esos organismos que son plagas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? También, aparte de eso, hay que disminuirle el recurso. Por eso hay que sacar cajas, hay que limpiar, hay que ver, clasificar, o sea, tener todo limpio y ordenado para que el recurso baje, y entonces por ejemplo, esta curva sea por acá, y tengas menos individuos. Bueno, y acá aparece capacidad de carga. Bueno, capacidad de carga es eso, es la cantidad de individuos que el ambiente puede sostener. Todos nos regimos por eso, todas las poblaciones. Todos nos equiparamos con esos recursos, ¿sí? Si aumentan los recursos, seguimos aumentando, que es lo que pasa con los seres humanos. Hay tantos recursos que seguimos aumentando, pero en la medida que el recurso baja, va a disminuir. Bueno, esa es la capacidad de carga, ¿no? Los patrones de mortalidad es patrones de muerte, o sea, tamaños que afecta obviamente el tamaño de la composición, afecta tipos de composición. Eso es, por ejemplo, según depredadores y presa, ¿no? Si hay más depredadores y generalmente va a disminuir las presas, y ahí va a venir acaparado una disminución del depredador. Porque imagínate, disminuyen las presas, volvemos al gráfico de arriba, disminuyen las presas, disminuye el recurso, disminuye el depredador. Entonces también la mortalidad afecta las composiciones de las distintas poblaciones, ¿no? Y también en este gráfico lo que estamos viendo es que hay distintos patrones de mortalidad por edad. Por ejemplo, en el ser humano hay más mortalidad en las edades avanzadas de la vida, y otros que, por ejemplo, es lo mismo. Y, por ejemplo, hay animales acuáticos como las ostras que hay más mortalidad en poco tiempo en los individuos muy pequeños, como por ejemplo las larvas, los huevos. Bueno, eso es dependiendo de la población. ¿Qué es la estructura etaria? La estructura etaria es la estructura, lo que se estudia por la estructura de edades de una población, que también está aparejada por el sexo. Son las proporciones de los individuos de edades diferentes en la población. Viste que se hacen en los censos, o uno busca, por ejemplo, población, qué sé yo, en Argentina, bueno, y sale la estructura etaria, que generalmente en los seres humanos es una pirámide, porque hay menos cantidad de individuos en edades avanzadas, que es lo que estamos hablando de los patrones de mortalidad. Pero por ahí para las ostras, para otras poblaciones es al revés, es invertida, hay más individuos en edad avanzada que individuos jóvenes, pero bueno, es una pirámide en el ser humano. Esa sería la estructura por edades. La densidad de una población es el número de individuos por unidad de área
si es que es terrestre ese individuo, o de volumen, si es que es acuático. Por ejemplo, el número de ratones de campo por hectárea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés, qué sé yo, 10.000 ratones. ¿Sí? 10.000 ratones en un campo. A ver. Que se me levantó. Ahí está. Vos tenés un campo, tu campo que tenés que cultivar, pero tenés ratones. Te dicen que tenés 10.000 ratones y tu campo tiene 10 hectáreas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacás? Lo dividís. ¿Sí? Acá es fácil porque es 10.000 dividido 10, bueno, saco un 0. ¿Cuánto tenés? 1.000 ratones por hectárea tenés. Esa es la densidad de la población. ¿Te está diciendo a dónde está? ¿A dónde están los ratoncitos? No, qué sé yo dónde están. Me está diciendo que hay 10.000 ratones en 10 hectáreas, o sea que tenés 1.000 ratones por hectárea. ¿Sí? Pero me está diciendo más o menos una información adicional sobre la población, cómo, qué es lo que tenés que hacer para eliminarlos, o para, si no son ratones, qué sé yo, son otra cosa, vacas, no sé, qué es lo que, qué información tenés de cantidades, ¿no? Para eso está la estructura y la distribución espacial, en realidad sería distribución espacial. Hagamos que son los ratoncitos. Ves que acá ya tenés tu campo, ¿no? Las 10 hectáreas. Entonces, si están distribuidos al azar o aleatoriamente, te dicen, bueno, los ratoncitos tienen una distribución al azar. No, no sabes, no vas a saber dónde están. Están al azar. Vas a tener que poner trampas o ver o desinfectar, que si fueran insectos o lo que sea, por todos lados, porque no sabes dónde están. Es muy común en los gorgojos, en el arroz, en la harina, están por cualquier lado. Agrupada, bueno, lo dice la palabra, es cuando, si vos tenés estos 10.000 ratones en 10 hectáreas, y generalmente están, si te dicen que la distribución es agrupada, y cuando encuentres un ratoncito está al otro al lado. ¿Sí? Entonces podés enfocarte en distintas zonas. Y esta generalmente es la de los cultivos artificiales, que es regular o uniforme, porque nunca un individuo en la naturaleza va a estar agrupado. Bueno, las golondrinas en los cables se ponen en formas regulares, pero es muy raro. Pero los cultivos, generalmente, ¿cómo se colocan? Así, para que sea mejor la distribución de agua, de luz, de aire, etc. ¿Sí? Campos de soja, trigo, qué sé yo. Lo que olivo se va distribuyendo regularmente para una mejor cosecha, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bien, ahí terminamos con población. ¿Alguna duda, Lucía? Bueno, si no me... No, no, Bueno, sí, cualquier concluyo. cosa te digo. Bueno, dale. Yo espero, hago una pausa y si no me decís nada, continúo. Las comunidades. Comunidades ya son poblaciones distintas, distintas poblaciones, que se organizan en unidades superiores, ¿sí? En la biocenosis. Pero son, en realidad, para definirlo así con nuestras palabras, está formada por un conjunto de poblaciones que hay interacción entre sí, hay relación entre sí. Bueno, y esto lleva aparejado lo mismo que población, en un mismo espacio, en un mismo tiempo. O habitan en una zona determinada, con características físico-químicas concretas. Bueno, esto a veces ponen palabras distintas para que vos uses y armes distintas definiciones. Pero bueno, serían estas distintas comunidades sin la parte abiótica. No lo puedes poner en la definición, porque no es comunidad. Y hay interacciones, ¿sí? Hay interacciones.
Bueno, y después viene la parte de ecosistema, que ahora vamos a entrar, ecosistema, que son las interacciones entre biotopo y biocenosis, o entre el medio físico y el medio biótico de seres vivos. Y la biosfera es todo el conjunto de organismos que viven en la superficie del globo. ¿Sí? Bueno, que también se le dice ecosfera, está bien dicho. Bueno, niveles tróficos en el ecosistema. Entonces ya ahora nos vamos a enfocar en el ecosistema. ¿Sí? El ecosistema está formado por distintos niveles tróficos. Hay más o menos una fracción de energía solar, que lo habíamos visto, más o menos 0,1, que es derivada a la fotosíntesis, en realidad a los seres vivos, muy poquito de toda la luz que llega, ¿no? Bueno, entre el 1, claro, dice derivada, claro, porque el 0,1 es derivada a los seres vivos, claro, en todos los niveles tróficos, yo te lo estaba diciendo mal. En realidad el 1 al 3% de esa luz se usa en la fotosíntesis. Pero el 0,1 va quedando en todos los consumidores, de productores a consumidores. Entonces, el paso de energía de un organismo a otro en la cadena trófica o la cadena alimentaria, que ahora vamos a ver la diferencia, consiste en una secuencia de organismos relacionados unos a otros como presa y depredador. Bueno, acá lo que estoy viendo es una red trófica. ¿Qué diferencia tiene con una cadena alimentaria? Una cadena alimentaria, a ver si tengo un poquito, acá está, lo voy a poner ahí abajo, que tengo un poquito de lugar. Una cadena alimentaria es donde tenemos, vamos a poner cadena alimentaria. Es donde tenemos el productor, flechita, consumidor primario, consumidor secundario, y así al terciario, y etcétera, etcétera, que puede continuar, ¿no? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, acá de este ejemplo que tenemos de todo este dibujo, ¿no? Podemos tener distintas cadenas alimentarias. Por ejemplo, a ver, voy a tomar, a ver esta vía que tengo acá. Una planta, no sé qué consumirá, habría que buscarlo en el Google, pero no sé qué planta será la que consumirá este escribano, la pone, esta ave. Pero bueno, vamos a poner una planta que se ve ahí, ¿no? Planta. Después dice escribano, que es un ave. La PON sería mi consumidor primario, ¿no es cierto? Y acá más arriba, ¿qué sale? El zorro ártico y el lobo ártico. Bueno, me voy a ir más abajo. Como un consumidor secundario, y acá hay un terciario, el lobo ártico. Esto es una cadena, porque solamente estoy representando un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario y en este ejemplo un consumidor terciario. Esa energía, la dirección de la flecha, ¿sí? De esta flecha, no es cualquier cosa. Es la dirección de la materia y de la energía. ¿Sí? O sea, la energía que la planta hizo en la fotosíntesis, que incorporó en la fotosíntesis, ese 1% que utilizó de toda la energía, bueno, va pasando a los distintos consumidores. ¿Sí? La materia es un ciclo continuo. Se recicla la materia. Todo esto, bueno, me quedó, a ver si puedo bajar un poquito, me quedó el lugar, poquito el lugar.
Bueno, todo esto, qué sé yo, restos vivos, no hace falta que se mueran, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, pelo, piel, ¿no? Hojas en las plantas, plumas, uñas, lo que sea, ¿quién los termina degradando? Los descomponedores. Los descomponedores que pasan esa materia orgánica a inorgánica. A inorgánica, ¿sí? Entonces, otra vez vuelve la materia a la planta y así sucesivamente. Esto también desemboca en los descomponedores. La energía es distinto, porque la energía es un flujo unidireccional. Lo voy a poner con otro color, pues ya se me hizo mucho lío acá, pero la energía es un flujo, acá estoy viendo la energía, es un flujo unidireccional. Y que se va perdiendo como calor, que también va a los descomponedores, obviamente, pero se pierde como calor, no vuelve, no hace esta voltereta, sino que es unidireccional. Y todo lo otro se va perdiendo como calor. Hay un dibujito más lindo que esto, porque esto ya se me hizo un lío bárbaro, pero como para que se entendiera un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre la red trófica que vemos arriba, que estamos viendo en este dibujo? Es lo mismo, nada más que no representamos un solo individuo de cada cadena, o sea, de cada nivel trófico, sino que estamos viendo un montón. Estamos viendo un montón de individuos que tal vez al mismo y flechas cruzadas, que es lo mismo, en la dirección es la materia y la energía. Pero un mismo individuo que tal vez es consumidor primario, mirá el caso también el zorro también come plantitas o frutitos. Acá sería consumidor primario, pero en nuestra cadena que elegimos era secundario. Entonces, acá muestra que también puede ser que tengamos primarios y en otra cadena secundarios. Esa es la diferencia. Nunca una red trófica puede representar todas las interacciones y todo el flujo de materia y energía. Es millones y millones y millones de interacciones en un ecosistema por más pequeño que sea. Lo puedo llegar a representar, pero generalmente nunca se puede llegar a representar todo el flujo. No es tanto, más en ecosistemas, en macroecosistemas más complicado. Muy bien, entonces productores es el primer nivel trófico de una trama alimentaria, ¿no? Siempre va a ser el productor, que es primario, pero bueno, los productores son todos primarios, es como redundante eso, pero bueno, a veces le dicen productores primarios. Pero puede ser también una planta si es un ecosistema terrestre, pero también acordate que puede ser un alga, o puede ser un protozoo, el fitoplancton, o algas unicelulares, que son algas, entonces puede ser algas unicelulares como algas pluricelulares, y cianobacterias, que las cianobacterias son bacterias que hacen la fotosíntesis, ¿no? Que también son importantes, realizan la fotosíntesis. Hay una productividad que se llama productividad bruta, que es la medida de la tasa a la cual los organismos asimilan energía en un determinado nivel trófico. O sea, en cualquiera de los niveles tróficos hay una medida de asimilación de energía del nivel anterior. ¿Sí? Pero se usa un poquito más útil, más fácil de medir, es una productividad neta, que es la productividad bruta menos, hay que restarle
el costo de las actividades metabólicas de los organismos. O sea, yo puedo estar ingiriendo energía, ¿sí? Pero hay una actividad metabólica que nosotros necesitamos, ya sea para mantener la temperatura, para todo, que trabajen todas nuestras células, todo nuestro cuerpo, y esa es la productividad neta, ¿sí? Es la productividad que va quedando en nosotros, ¿sí? Como calor. Es como una ganancia neta. Entonces, queda en nuestra biomasa, que se llama, ¿sí? Queda en nuestra biomasa. ¿Qué es biomasa? Es el peso de los organismos, ¿sí? Que puede ser de un individuo o de una población o de una comunidad en un momento dado, y generalmente es el peso seco, sin agua, ¿sí? Porque ahí es donde está almacenada esta productividad neta. Entonces, ¿dónde queda la productividad neta? Queda en la biomasa. Por eso la productividad neta es una medida en la cual los organismos almacenan energía, que después está a disposición para el siguiente nivel trófico, ¿sí? La vaca tiene una productividad neta que quedó almacenada en su carne, en su grasa, y eso sirve cuando la faena, ¿no es cierto?, y nosotros la comemos, eso es lo que vamos a consumir de energía. Lo que la vaquita o el ternerito, lo que sea que faenaron, utilizó en sus células, al comer los productores, bueno, eso no es productividad neta, sino es lo que sobró, digamos, de la productividad bruta. Es en los ecosistemas agrícolas, el peso seco, el total de plantas al final de la estación de crecimiento es la producción primaria neta de esta estación. O sea, se usa mucho también para lo que es toda la parte agrícola, porque se tiene en cuenta la biomasa, que es lo que a nosotros nos importa, o el que le importa al agrónomo cuando hace el cultivo, ¿no? Entonces sería eso, el peso seco es la biomasa, que ahí está la energía que nosotros vamos a consumir de una lechuga, de un tomate, que es lo que lo que se consume, bueno, en una planta es el trabajito que hizo de transformar esa energía solar en energía química, pero si estamos comiendo un carne, la energía que comemos de esa carne es la que quedó de la productividad, o sea, es la productividad neta que tuvo ese organismo en guardar la energía que le sobró después de haber todo hecho sus actividades del individuo, ¿no? Propias del individuo. Bien, los consumidores, y bueno, los consumidores pueden ser, el primario es un herbívoro, porque lo que consume son productores directamente, pero pueden ser consumidores primarios, dijimos, bueno, primario es herbívoro, pero puede ser omnívoro también, porque por ejemplo el ser humano es consumidor primario, pero también es secundario, porque consume carne, dependiendo qué es lo que está consumiendo. El consumidor secundario ya es carnívoro, ¿sí? Si hablamos de estrictamente, ¿sí? Si solamente consume consumidores primarios. Los detritívoros son estos individuos, organismos que viven de los desechos. Era toda esa llavecita que yo hacía en los organismos, que puse descomponedores, ¿sí? Porque en realidad los detritívoros son descomponedores, pero los descomponedores solamente se les llama a los hongos y las bacterias que han directamente, lo que hacen es pasar la materia orgánica e inorgánica, pero también hay carroñeros, por ejemplo, ¿no? Que están incluidos dentro de los detritívoros. Los carroñeros son buitres, chacales, cangrejos, lombrices de tierra, etcétera, etcétera, hienas, que también consumen organismos muertos, entonces contribuyen a esa descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Pero bueno, los descomponedores son detritívoros
que ya terminan el ciclo. Y pueden las plantas absorber la materia inorgánica para volver el ciclo de la materia. O sea que en realidad en la selva, por ejemplo, más del 90% de la producción primaria neta es consumida por detritívoros en lugar de herbívoros, ¿sí? Porque es lo que terminan consumiendo la mayor cantidad de vegetales, porque son los detritívoros, son los descomponedores, que también consumen plantas. Claro, sí, consumen plantas, descomponen las plantas. En realidad el 10% solamente es consumido por herbívoros. Todo el 90% se va a descomposición. Como para que veas que todo no es, obviamente, una selva no todo se consume, no todo se come. Bueno, pero sí todo se descompone por hongos y bacterias. Bueno, eficiencia en la transferencia energética, la eficiencia de la transferencia energética, que en realidad sería así la cuenta. El 10% de la energía almacenada en una planta se convierte en biomasa animal en el herbívoro que come esa planta, ¿sí? Entonces se encuentra una relación semejante en cada nivel sucesivo. O sea, el otro consumidor consumiría el 10% de la energía, ¿sí? Pero dice que en realidad el 10% es como una estimación muy grosera porque hay mucha pérdida de energía. Va en realidad desde el 1 al 20% también puede ser, pero bueno, se tiene como un 10% el flujo de la energía, como un promedio, ¿sí? Entonces, el 10% de la energía que tenía una planta, un productor, si es consumida por un consumidor primario, le queda el 10% del 100 que tenía la plantita. Del 100% que tenía la planta en energía, se le queda el 10% en su biomasa. Si viene un consumidor secundario y se come ese animalito, le queda el 10% de ese 10% que tenía el animalito, de la planta. O sea que le queda el 1% de la planta. Y así, si hay un consumidor terciario, le queda el 0,1% de lo que tenía la plantita, ¿sí? Cada vez hay menos transferencia de energía entre un nivel a otro, ¿sí? Más o menos es un 10% la eficiencia. Bueno, siempre las relaciones energéticas determinan la estructura de un ecosistema, o sea, todo esto depende de qué individuos también tengamos en ese ecosistema y la cantidad de biomasa. Por ejemplo, acá, en el primer ejemplo, que está el productor, el consumidor primario que es una langosta, el consumidor secundario es un sapito, y terciario es una víbora. Bueno, acá para sostener estos consumidores primarios y el productor, al tener cada individuo poca biomasa, se necesita una cantidad grande de números de individuos. Pero, por ejemplo, acá el individuo es poquito, ¿sí? Son poquitos números de individuos, ¿por qué? Porque el productor, solo un individuo, tiene mucha biomasa. Entonces, todo esto, la cantidad de individuos, depende mucho de la biomasa que tenga cada uno. Entonces, no es solamente hay que ver cuántos individuos pueden sostener a un consumidor primario, sino que también la biomasa. ¿Ves? Por ejemplo, acá sí está en biomasa. ¿Ves? Que, por ejemplo, ves que es 470 gramos, ¿sí? Creo que es por metro cuadrado, dice ahí. Bueno, sostienen a un 0,6 gramos, ¿sí? de ratoncitos, ¿sí? Y esos sostienen a 0,1 gramos de lechucitas por metro cuadrado. Por metro cúbico debe ser, me parece que es, porque si no por metro superficie no, debe ser por metro cúbico. Entonces ves que acá se puede tener un poco más de conocimiento con la biomasa para ver
cuánto de esos organismos puede sostener. Todo depende, para que vos veas, todo depende de los individuos. La de abajo es un ecosistema acuático, que también es al revés, con poca biomasa, sostiene mucho más de cantidad de zooplancton, que son microscópicos, son unicelulares la mayoría de fitoplancton y zooplancton. Por eso todo depende de los individuos, ¿no? No todas son pirámides. Esto es recontra importante, siempre lo toman. La energía tiene un flujo, te lo mencioné recién, pero lo vuelvo a repetir. El ecosistema, o sea, la energía en el ecosistema tiene un flujo unidireccional de energía. O sea, unidireccional, ¿qué significa? Una dirección de la energía. Desde el Sol pasa a los autótrofos y después a los heterótrofos. Autótrofos, que son los productores, y después a los heterótrofos. O sea, de productor, consumidor primario, secundario. Es unidireccional. No hay vuelta no hay un ciclo de la energía. En cambio, la materia sí. La materia tiene un reciclamiento. Por eso son reciclamientos de elementos minerales y materiales inorgánicos. Entonces acá se ve bien clarito. Acá tenemos el Sol, las flechas oscuras es la energía, lo estamos viendo acá, y las flechas blanquitas es la parte inorgánica, el material, la materia, el material inorgánico. Entonces, vamos con primero la energía, ¿ves? La energía del Sol a productores, se pierde como calor, obviamente. Eso pasa a los consumidores, la energía, también hay pérdida. Pasa a los descomponedores también, de los productores a los descomponedores. Y se perdió como calor. Y listo, no hay flecha para acá. No hay flecha que vuelve. Esto tal vez te hagan poner flechitas, te hagan poner las flechitas de la energía o de la materia. Por eso hay que mirarlo bien este dibujito. En cambio la materia no viene de ningún lado, siempre está en la tierra, en la ecósfera, del productor al consumidor, ¿sí? Del consumidor al descomponedor, también del productor al descomponedor, y acá están todos los consumidores, primario, secundario, terciario. Y sí hay una vuelta en la materia a productores, ¿sí? Los nutrientes inorgánicos por distintos descomponedores a los productores. Entonces la materia hace esto. En cambio la energía es unidireccional, ¿sí? Que puede ser acá, pero no hay un ciclo. Por eso dice, la energía no se recicla en los ecosistemas, ¿ves? La energía no se recicla en los ecosistemas. Lo dice ahí con signos, porque te lo van a preguntar y bueno, es muy importante para ellos que lo sepas. Pero sí la materia. Por eso está el dicho de somos polvo de estrellas, porque tenemos los mismos átomos y la misma materia del universo, del Big Bang, ¿sí? Así que por eso los nutrientes inorgánicos son reciclados y la energía no. Entonces, para resumir, en el flujo de la energía y de nutrientes inorgánicos es posible hacer algunas generalizaciones. La fuente primaria de la mayoría de los ecosistemas, energía es el sol, y puede ser que se utilice en algo artificial, se utilice alguna lámpara, puede pasar. Pero bueno, la mayoría de los ecosistemas es el sol. El destino final de la energía en los ecosistemas es perderse como calor. Ese es el destino final. No hay un destino de la energía que termina acá y queda todo acumulado acá. No. La energía y los nutrientes pasan de un organismo a otro por la cadena alimentaria a medida que un organismo se come a otro. O sea, de productor a consumidor primario, secundario y así. Los descomponedores
extraen esa energía que permanece en los restos de los organismos y al mismo tiempo lo que hacen es pasarlo de materia orgánica a inorgánica. Entonces los nutrientes son reciclados, pero la energía no. Puntos re importantes que te van a tomar estos, que vienen de un resumen de todo lo anterior. ¿Pregunta, Lucía? Yo voy a parar acá. No. Bueno, voy a parar acá. Así tenés media horita como para vos tranquila podés hacer el trabajo práctico. Y te voy a decir hasta dónde, porque queda mucho todavía, hasta dónde podés hacer. No es como química que tenemos que hacer todo. Acá no. Acá vamos a hacer algunas nada más. Estas las podés hacer. Esta no. A ver. Mirá. Marcalas, porque están medio salteadas. La 1 la podés hacer, la 2, la 4, no sé por qué esto está metido acá, pero bueno, la 4, la 5, la 7, porque habla de la especie y todo eso, la 10, y esto no, porque todavía no hablamos, la 13, la 15, y hasta ahí, Lucía. Ahí está, hasta ahí nomás. Te dejo Bueno, esos genial. puntos para hacer para la clase que viene y la clase que viene seguimos. Bueno, Ok. ¿nada más? ¿No, ninguna preguntita por ahora? No, no, Bueno, re bueno, bien. entonces te dejo ahora. Si querés preguntarme algo por WhatsApp, no hay problema. Te dejo con Bueno, eso. Y de química, entonces, tabla periódica. ok, Bueno, un beso grande. genial. Que estés muy Igualmente. bien. Chau, chau.